fruto prohibido. El fruto prohibido. La gente todavía sigue comiendo el fruto prohibido. La gente todavía sigue comiendo el fruto prohibido. Y muchos cristianos siguen comiendo el fruto prohibido. Porque no le he venido a hablar al que está allá afuera, vine a hablarle a usted que está aquí. Y si tú estás aquí es porque yo creo que tú crees en Dios. Tú amas a Dios, tú crees que Jesús es el Señor de tu vida, magnífico. Pero cuidémonos de no estar comiendo el fruto prohibido. Amén. Génesis capítulo 3 versículo 6 dice la Sagrada Escritura, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. Dile al que está al lado tuyo, el fruto es bueno para comer y que era agradable a los ojos. El fruto es agradable. El diablo nunca te va a presentar algo que a ti no te guste, sea por la vista, sea por el oído o sea por la mente. Todo lo que el diablo te presenta va a ser bueno, agradable y codiciable. Porque a veces somos cristianos, pero estamos codiciando las cosas del mundo. Escuché a alguien decir en estos días que tenía ganas de haberse ido al concierto de Silvestre Dangond, cristiano, bautizado. Eso se llama codiciar. Porque es que lo que el diablo te muestra, diga conmigo, es bueno, es agradable y es codiciable. Mire que el diablo en todo imita a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable, pero hay una diferencia, es perfecta. La del diablo termina en codiciable. La de Cristo termina en perfecta. Porque todo lo que Dios tiene para ti y para mí es perfecto. Así que usted decide de qué árbol comes. Pero repito, hay cristianos que todavía están comiendo del árbol prohibido, del fruto prohibido. Y vio la mujer que el árbol era, léalo en voz alta conmigo, por favor, bueno para comer, no tan fuerte que después me dejan sordo. Ahora sí, y que era agradable a los ojos y árbol como codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe que durante mucho tiempo yo venía preguntándome cómo hizo Eva para que Adán comiera? Las mujeres son terribles, ¿vale? Las mujeres son terribles. Lo que usted como mujer no consigue, revísese. Hombres, ayúdenme, digan amén. Recuerde que la mayoría aquí son mujeres, man. Me estoy metiendo en problemas. Mire la hermana Teresita cómo me está mirando ahí, así como. Siempre mi esposa en las conferencias de mujeres la he oído decir: todo lo que una mujer quiere lo consigue en la noche. Oiga la hermana Oti, experta en eso. Todo lo que la mujer desea lo consigue, sabe cómo conseguirlo. Y yo me preguntaba, ¿cómo hizo Eva para que Adán comiera? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Ahorita le voy a explicar lo que entendí. ¿Cómo hizo? Si se lo hizo en jugo, si se lo hizo en ensalada de fruta, si se lo dio directo. Pero quiero que empecemos meditando cómo sería nuestra vida actual si Eva y Adán no hubiesen comido de ese fruto. Y perdónenme las mujeres, estoy mencionando primero a Eva porque Eva fue la que comió primero. ¿Cómo sería nuestra vida si Eva no hubiese comido
y Adán no se hubiese dejado gobernar de Eva. Porque hay mujeres que gobiernan. Pero pensemos cómo sería. Yo meditaba en esto y lo primero que pensaba era, estuviéramos en un estado de inocencia todavía. Es decir, no habría malicia. No habría malicia. No habría los diseñadores esos que hay ahora, que ponen de moda ciertas prendas para que la mujer a sí misma se vea espectacular en el espejo, atractiva, y para que los hombres la deseen en la calle. O sea, no habría esa malicia, esa maldad. Y la malicia indica que tampoco habría odios, ni habría asesinatos, ni nada de esas cosas que el ser humano hoy día hace. En segundo lugar, creo que no habría escasez ni necesidad financiera. Yo creo que tendríamos de todo. Porque cuando Dios pensó en crear al hombre, lo hizo toda la creación, pero aparte de la creación, hizo un huerto especial y colocó allí a Adán y a Eva. Y Adán y Eva no tenían que trabajar. El único trabajo de Adán era colocarle nombre a los animales. Y cuando terminó, hasta allí llegó su trabajo. La Biblia no dice cuánto tiempo duró Adán poniéndole nombre a las aves, a los animales reptiles, a los cuadrúpedos, etcétera, a los peces. Pero no tendríamos que trabajar, hermano. ¿Cuántos dicen amén por eso? No tendríamos esa tirria contra el lunes. Ay, es lunes. En tercer lugar, pienso que si Adán y Eva no pecan, o Eva y Adán no pecan, no habría dolor, no habría enfermedades, porque la enfermedad entró por causa del pecado. Dios creó al ser humano y al cuerpo y los órganos perfectos. Por causa del pecado entró la enfermedad. Y las mujeres benditas de Dios no tendrían dolor en el parto, por muy cabezón que fuera el pelado. El parto sería tan sabroso, tan natural, tan bonito. Mire todo lo que nos hemos perdido. No habría conflicto en los hogares. Hoy día no estuviera la mujer enojada con el marido porque llega del trabajo y se pone a jugar en el celular o en el Facebook y no le ayuda a lavar los platos y atender a los pelados. No habría ese tipo de conflictos entre parejas, entre padres e hijos, etcétera. Pero lo más importante, no habría muerte. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que vivieran eternamente, no para que murieran. Y recuerde que yo les he enseñado en otras oportunidades últimamente que la Biblia habla de que Adán vivió, si mi memoria no me traiciona, 930 años. Pero esos 930 años no se empiezan a contar desde el momento en que Adán nace o Dios lo crea, lo forma, sino desde el momento en que Adán peca. O sea que Adán vivió muchos años antes, cientos y tal vez miles, porque yo me pongo a pensar el tiempo que duró Adán colocándole nombre a los animales. Porque Dios nunca piensa en el mal del ser humano. Quiero que tengas algo claro. Tú estás en esta tierra porque eres propósito absoluto de Dios. Gracias por los 10 que entendieron eso. Tú no eres producto de la planificación de tus padres. Tampoco eres producto de que tus padres se equivocaron en las cuentas, ni de una noche de farra. Diga conmigo, yo soy producto de la mente de Dios. Y si Dios te creó, y si Dios te formó, es porque Dios te tiene para grandes cosas y bendiciones. Pastor, ¿y por qué me está yendo mal? Yo creo que hoy es día de cambiar esa historia y empezar a creer que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Y dejemos de estar comiendo del fruto prohibido y vivamos para Dios. Todo esto que te he mencionado se perdió a causa de la desobediencia. Versículo 3 de Génesis 3, donde estamos. Mire lo que Dios había ordenado y Eva lo tenía claro. Porque el problema del ser humano no es que usted sepa la Biblia, no es que usted se sepa los mandamientos, es que los aplique, los practique y los guarde.
Por eso es que el secreto de la bendición, estamos en el mes de la Biblia, y creo que el texto clave para todo creyente, para ser próspero y bendecido, es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Dígale que está al lado suyo, nunca. Sino que de vez en cuando, de día y de noche, meditarás en él. Pero ¿cómo vas a meditar en algo que tú no lees? ¿Cómo vas a meditar en algo que tú no estudias, escudriñas, que no tratas de memorizar? Pero cuando tú la estudias y la memorizas, tú vas a meditar día y noche. Y tu mente va a estar ocupada, tu corazón va a estar ocupado pensando solo en lo de Dios. Para que cuando el diablo te presente el fruto prohibido, el pecado, usted tenga claro que eso no le agrada a Dios. Repito, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces ¿qué? ¿Quién va a hacer prosperar mi camino? Nosotros mismos, no Dios. Porque mire que el verbo está allí, harás. El verbo harás tiene una S al final. Si no tuviese la S, el verbo hará, el verbo hacer, diría hará. Está hablando o Dios o la Biblia hará prosperar tu camino. Pero no es ni Dios ni la Biblia, eres tú mismo, si obedeces la palabra. Porque entonces tú y yo haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces el secreto de la bendición está en la obediencia. Es que una mínima desobediencia a los mandatos de Dios aleja a Dios y hace que el diablo se meta. Lo que a ti y a mí nos parece pequeño, insignificante, no, pero es que de vez en cuando, no, es que un ratico, no, que nadie se dio cuenta, eso le da entrada al diablo. Génesis 3:3, mire cuál fue la desobediencia. Le dijo Dios a Adán, y Adán se lo transmitió a Eva: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo ¿quién? Dios. Y el diablo es tan astuto que hoy día le ha mal informado a la gente y le ha hecho creer que lo que se dice acá, lo que los pastores decimos, lo que los predicadores decimos, es asunto nuestro, invento nuestro. Pero Eva lo tenía claro, fue Dios el que habló. Por eso usted tenga cuidado cuando se habla en contra de los diezmos. Y Dios es tan perfecto que Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, que habla de los diezmos, dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta cuándo? Y luego dice el versículo 11: y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá vuestra vid en el campo será estéril. Y le pone la firma, dice, y el versículo 12: y nuestra vid en el campo, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice. Y el diablo es experto en decir que es invento de los hombres. Y a veces, aunque sabemos que es obra y mandato de Dios, permitimos que el fruto prohibido pase a nuestra boca. Mire, Eva la tenía clara, pero el fruto, volviendo a Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni qué. Es que el asunto es, Efraín, ni tocarlo siquiera. No lo comas, pero tampoco lo toques. Y el que toca, termina comiendo. Por eso los novios tienen que estar evitando los lugares oscuros y solos, porque empieza a funcionar la selección Colombia, puro toque y de aquello sí algo. Ahora sí, Wilfred, de aquello algo. Pero como el fruto prohibido hoy ha mostrado un modernismo tal que los que somos de la época antigua, los papás de la novia nos decían, las visitas son en la sala o en la terraza. Hoy día las visitas son en los cuartos.
hacer tarea. Hacen la tarea y la otra tarea. Con el pecado no se juega. Al pecado no se mira porque se codicia. Y eso fue lo que el diablo le dijo en el primer versículo que leímos, en el versículo 6. Porque lo que el árbol era agradable a los ojos y era codiciable. Cuando tú te detienes a mirar lo que el diablo te está presentando, lo vas a codiciar. Amén. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, 3:3 de Génesis, donde estamos, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire, cuando yo miraba esto, entendía que la desobediencia vino por dos razones. Ahí en esa desobediencia hay dos razones para desobedecer. Y es la que usted y yo tenemos que cuidarnos a partir de hoy. Porque esas mismas razones que el diablo le puso o que tuvo Eva y Adán para comer, siguen actuando hoy día y le siguen dando efectividad al diablo. Siguen funcionándole a Satanás. Porque es que Satanás no cambia sus estrategias. Él cambia la forma, pero el fin es el mismo. Y sigue funcionándole y dándole resultado. Hasta tal grado que yo no le estoy hablando del inconverso, del que está allá afuera. Le estoy hablando a la iglesia. Hay creyentes que todavía siguen mirando, tocando y comiendo el fruto prohibido, porque el diablo le sigue manifestando estas dos razones. ¿Cuál es la primera? Cuando escuchamos otras voces distintas a las de Dios. Cuando escuchamos otras voces diferentes a lo que Dios habló. Hay gente que dice, pastor, pero a mí Dios no me habla. ¿Qué más te va a hablar si aquí está todo? Ay, yo quiero que la voz de Dios oírla. Gloria a Dios por los que oyen la voz de Dios. Gloria a Dios por los que hemos tenido la bendición de escuchar audiblemente la voz de Dios. Quiero decirle que yo no todos los días oigo la voz de Dios. Es más, puedo durar años sin escuchar la voz de Dios. Dios me habla a la mente. Dios me habla al corazón. Pero ¿cómo me habla Dios? ¿Quieres saber cómo me habla Dios? Recordándome lo que está aquí escrito. Dios no me va a decir nada nuevo, porque todo lo que Él tenía que decir ya lo dijo aquí. Entonces el Hijo de Dios tiene que estar atento a lo que Dios le dice. Y por eso se hace necesario que usted y yo todos los días de Dios leamos la Biblia, para que ella esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Y usted vaya al trabajo, vaya a la universidad, vaya al colegio, donde vaya meditando en el texto que leíste en la mañana, para que cuando el fruto prohibido se te ponga delante, usted diga no. Entonces a veces oímos otras voces. ¿Cuáles son esas voces? Escúchame, atento a esto. ¿Cuáles son esas voces? En primer lugar, tu lógica, tu razonamiento. Gloria a Dios porque Él nos dio la capacidad de pensar. Las otras voces son la gente que nos rodea. Familiares, amigos, vecinos, compañeros, gente en la calle, las redes sociales. Son las otras voces que nos están hablando. Así como, mire, el que no tiene pleno conocimiento de la Escritura, lee el texto de Génesis capítulo 3. Ponme el versículo 1, por favor, a ver si es el 1. Perdóneme, no lo tenía planeado, pero ahí está, ese. Pero la serpiente, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual ¿qué? Dijo. El que no tiene conocimiento, Claudia, dice, pero fue la serpiente la que habló. En ninguna otra parte de la Biblia dice que las serpientes hablaban. ¿Quién, Efraín? El diablo se metió en la serpiente. Ojo, que el diablo te puede hablar a través de tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu amigo, de tu novio, de tu novia. Y la persona ni se da cuenta que es el diablo, ni el que está siendo instrumento. Amén. Pero no solamente te habla y se le mete a los que están alrededor tuyo, sino que se te mete a ti mismo en la mente.
Pastor, yo soy un hijo de Dios ungido, lavado con la sangre, bautizado 3 veces, hasta con agua caliente me bautizaron. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque lo que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne. Vale la pena aclarar, no es que Pedro es la roca de la iglesia, sino la declaración que Pedro hizo. ¿Cuál fue la declaración? Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no está fundamentada en Pedro, sino en lo que Pedro declaró, que Jesucristo es el Hijo de Dios. La iglesia está fundamentada en Jesucristo. Amén. Y después de tremenda declaración, más adelante, en los versículos siguientes, si mi mente no me traiciona, eso está en Mateo 16. En los versículos siguientes, después de esa declaración que le hizo Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades. Más adelante, Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Al que fue usado por el Espíritu Santo para declarar quién era Pedro, lo usó Satanás. Y Trini, siempre he dicho, lo que Pedro le dijo a Jesús era bueno. De pronto Efraín no conoce esa partecita de la historia bíblica, está comenzando en el Evangelio, te la voy a narrar. ¿Me permite que se la narre? Porque ya usted se la sabe. Después de que Jesús le dice: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, y todo, Jesús empieza a decirle: miren, muchachos, yo tengo que ir a Jerusalén. Allá los ancianos me van a arrestar, me van a matar, me van a latigar, voy a sufrir, voy a padecer. ¿Y sabe qué fue lo que Pedro dijo? Pedro, maestro, ten compasión de ti mismo. Si tú sabes que te van a hacer eso allá, ¿para qué vas a ir allá? ¿No crees que es un buen consejo? ¿Cierto? ¿O tú no lo harías conmigo? ¿Tú no me consideras tu amigo? Si tú sabes que allá en Chambacú están atracando, y yo te digo: Efraín, voy para Chambacú, ¿qué me dirías tú? Pastor, que va hacia allá. Va a meterse en la boca el lobo, me dijo Efraín, que va hacia allá. Pastor, que va a buscar allá. ¿Era o no era bueno lo que Pedro? Ojo. Y cuando Pedro le dijo eso, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Quítate de mí, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué dijo: apártate de mí, Satanás? Jesús, que sí sabía que no era Pedro, sino el diablo a través de Pedro. Porque no reprendió a Pedro, reprendió al mismo diablo, que fue lo que le faltó a Eva. Eva miró fue la serpiente, y no, como no tenía conocimiento espiritual, habló fue de la serpiente. Pero Jesús, que sí sabía, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque es que Jesús no vino a vivir eternamente en la tierra. Jesús vino a morir, y ya se le estaba llegando el tiempo. Y para que a ellos no los tomara por sorpresa, por eso les digo: voy a morir allá. Entonces Satanás no quería que Jesús muriera, porque Satanás sabía que el día que Cristo iba a morir, ese día Cristo lo iba a derrotar y le iba a quitar el derecho, y usted y yo seríamos salvos para la gloria de Dios. Amén. Entonces se da cuenta cómo escuchamos otras voces de nuestra gente alrededor y en nuestra propia mente, y no nos damos cuenta que detrás está Satanás. Y esas voces nos hacen dudar de la veracidad de la Biblia. Y hay gente que dice: pastor, yo no dudo de la Biblia, sino de lo que usted dice. ¿Cuántos dicen así? Wow, nadie. Y como yo sé que de pronto alguien va a decir eso, por eso siempre ponemos los textos bíblicos, para que se dé cuenta que aquí los predicadores, no solamente voy a hablar de mí, sino de Carlos, de Arsení, de todo, y de todos los que predicamos aquí, predicamos en la palabra. Pero nuestra lógica, nuestro razonamiento nos hace decir: no, pero a mí me parece, no, pero yo creo, no, pero es que el pastor no sabe, no, y justificamos. Y no nos damos cuenta que es el diablo llenándonos de argumentos para que desobedezcamos. Y lo que el diablo nos muestra es más atractivo
que lo que la Biblia nos muestra. Dios dice, trae los diezmos al alfolí. El diablo te dice, no, pero después la plata no te alcanza, mejor cómprate esto y aquello. Es más atractivo aquello que creerle a Dios. Versículo 5, mire lo que la serpiente, Satanás le dijo a través de la serpiente. Un buen beneficio. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos ¿qué? Y seréis. O sea, él no le dijo van a ser Dios. Seréis como Dios. ¿Cómo así como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Ese fue lo que el diablo le vendió. Él no le vendió a Eva, no, ustedes van a ser unos dioses creadores. No, no, no. Van a tener la capacidad de pensar. Y van a poder ustedes escoger por ustedes mismos. Y es el bendito problema que muchos adolescentes y jóvenes tienen cuando cumplen 18 años. Ya usted vivió, déjeme vivir mi vida. Ya yo tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera. Yo estoy preparado, Y algunos de 18, 19, 20 años. Jessica, yo Jamie, 22 años, 20 años, que pensando en casarse. Mira, créame, no hay pareja que haya dicho, ¿para qué me casé? ¿O no, Arsenio? Yo lo he pensado. Sí lo he pensado. ¿Por qué creen que el matrimonio? Mira Carlito ahí como agachó la cabeza. Jessica, no lo mire, por favor. ¿Por qué que creen cuando tienen esa edad que el matrimonio todo es color de rosa y como las novelitas esas de Disney antiguas? Ya no, ahora es pura cuestión rara, pero antes eran las princesitas y se casaron y vivieron felices para toda la vida. Porque es que cuando están de novio tú siempre la ves maquilladita, arregladita, sentadita. Pero después que te casas con ella, voy con el pelo chiflú así. Bueno, dejemos eso ahí. Siempre el diablo va a mostrar algo bueno y atractivo, sabiendo el bien y el mal. Hoy los seres humanos tenemos la capacidad de diferenciar el bien y el mal. Pero perdimos la inocencia, tenemos conciencia y eso ha hecho que no dependamos de Dios. El que tiene la capacidad de ser pensante, lógico, que no es malo, la lógica y la capacidad de pensar no es mala, pero eso hace que dejemos de depender de Dios. Cuando te hablo de inocencia te hablo de los niños. Hasta cierta edad, aunque ahora los pelados desde los 6 años ya tienen más mundo que nosotros. Y si es la hermana Amelia, más todavía. La hermana Amelia le dijo a la abuela que le dio una galleta mordida. No a usted, sino a la otra abuela, Marcela. Abuela, tú eres tronco de viva. ¿Cuántos años tiene Amelia? 2 años. Cierto que le dijo así a la abuela Marcela, tú eres tronco de viva. Yo creo que yo a mi edad, mamá, yo no tenía esos alcances, ni usted tampoco. Pero bueno, la inocencia de un niño ve que pasa un carro Rolls Royce o de esos de alta gama y le dice al papi, cómprate uno de esos. Pero uno enseguida piensa, primero no tengo plata, mi sueldo no me da y prefiero comprarme una casa. Tercero, la gasolina está muy cara. Si ves cómo razonamos nosotros, el niño cree. El niño, Amelia. Yo me sé varios cuentos de Amelia, man. Contado por ti mismo. No es que se subió en el mesón de la cocina y el papá fue a cogerla y le dice a Amelia, papi, me salvaste la vida. Así fue, ¿verdad? Un niño usted le dice tírate y el niño confiado se tira porque sabe que papá y mamá va a estar ahí. Pero la malicia nuestra, la capacidad de pensar, yo le digo a usted, súbase al tercer piso y tírese. Pastor,
Claro, yo te cojo, pero en piconazo. Porque me puede caer encima y me matas a mí también. Me estoy haciendo entender, hermano. No es malo la lógica, no es malo el razonamiento, no es malo el entendimiento. El problema es que muchas veces eso nos aleja de Dios y nos lleva a tomar decisiones que creemos que están correctas, pero realmente al final es malo. Por eso tengamos cuidado. Muchas veces hay gente que prefiere escuchar el consejo de los amigos, del novio, de la novia. ¿Qué pasó ahí? Y no el consejo de papá y mamá. Estamos más atentos a lo que los demás dicen que a lo que papá y mamá dicen. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Deben dejar ese foco del baño prendido para que no tengan ese problema de... Proverbios 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, correcto, pero su fin es camino de ¿qué? Vuelvo a hablar de las parejas. ¿Cuántas parejas después de 5, 10, 15, 20 años dicen: si yo hubiese sabido que tú eras así, no me meto contigo? ¿Ya para qué? Ya te metiste. Porque al principio te pareció correcto. Lo veías peliparado, con los pantalones rotos, con el outfit de moda y la chica maquillada, y te trataba de mi amorcito, de mi tesorito, de mi nguñín, de mi bebé. ¿Cómo le dices tú a Luis, Claudia? ¿Ah? Pero eso se lo dices tú a todo el mundo. A mí me dices así también. Para que no haya mala interpretación, ella es mi sobrina. Oye, para lo nuevo. A mí me dice así también. Debe haber algo especial. Bueno. Si yo hubiese sabido que tú eras así, ni me meto contigo. Por eso mi papá siempre decía: no es nada ver el pájaro volando, sino... ¿Tú quieres saber cómo va a ser tu mujer? Voltea a mirar a la suegra. Dejémosla ahí. Isaías 5:20. Isaías 5:20. Así que el que se vaya a meter con Amelia, mire cómo es Karina. Isaías 5:20. Ojo, ¿cómo dice? Ay. Usted sabe que nuestro idioma castellano tiene 3 ay. Ay con H de haber, ay con A, H e I latina de lugar, y este ay de A e Y de dolor, de tormento. Entonces esto es tormento y dolor. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas que ponen lo amargo y lo dulce. ¿No le parece que eso es lo que vivimos hoy día? Los que no estamos de acuerdo con la ideología de género nos llaman trogloditas, homofóbicos, prehistóricos, anticuados, cuando la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. Y es el razonamiento que el diablo nos pone. Métele lógica al asunto. No, pero no es malo. No, pero fue que Dios lo creó así. Dios no crea eso. Varón y hembra los creó. Y usted tiene que ser radical en lo bueno y en lo malo. Y ojo, procura consagrarte, porque todavía tenemos oportunidad de hablar y nadie nos va a matar por hablar. Hablando de los gobiernos. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, si tú no haces lo que ellos hacen, te van a degollar. No se asuste, voy a dejarlo ahí. Este conocimiento del bien y del mal y la lógica adquirida por la desobediencia, repito, actúa en muchos que están dentro del evangelio bajo la influencia de Satanás, contradiciendo lo que la Biblia dice doctrinalmente. Hay muchos que no vienen al ayuno
porque creen que el ayuno ya pasó de moda y que no hay que ayunar y para qué aguanta hambre. Yo oro en mi casa. Algunos ya no se congregan sino los domingos porque es suficiente el domingo. Cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos. No diezman, no ofrendan por todo lo que el mundo dice cuando la Biblia dice que hay que hacerlo. No se bautizan cuando la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, hermano. Así que tenga cuidado con la lógica y con lo que la gente dice allá afuera. Segunda razón, voy a terminar. No entienden lo que Dios dice. La primera, por las voces que escuchan. Por eso fue que Eva pecó. Y la segunda, porque no entienden. No entienden lo que la Biblia dice. Saben, han escuchado, pero no entienden. Mateo capítulo 13 nos habla de la parábola del sembrador. Se la voy a narrar, no la voy a leer. Si quieres la vas buscando ahí, vas poniendo. Habla de que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y otra parte de la semilla cayó entre piedras. Y creció rápido, pero como no tenía profundidad, cuando salió el sol se quemó y se murió la mata. Otra parte cayó entre espinos y creció junto a los espinos y los espinos la ahogaron y se murió. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y esa tierra produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús más adelante da la explicación y habla precisamente de que la que cayó junto al camino y las aves del cielo se la comieron son los que no entienden el evangelio. ¿Cuánta gente no hay que llega a los templos cada domingo, cada miércoles hablando de nuestra iglesia y recibe la palabra y qué bueno, sí es verdad lo que dijo el pastor y confrontan y qué bueno, gloria a Dios, pero salen allá afuera y se les olvida todo? Porque no entienden la palabra, viven su vida igual que como venían antes, no hay un cambio. Y no hay fruto. Por eso Dios, que es tan perfecto, dice y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todos quisiéramos dar fruto al 100 por uno. Hay gente que Dios le hace un cambio radical en su vida. Hay otros que es un proceso, pero hay otros que ni con proceso, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen, búscame la explicación. Son los que oyen la palabra y nunca la entienden. Mire, ¿sabe por qué? Porque su lógica los lleva a meditar en la Biblia desde la perspectiva humana, desde la perspectiva humana. Y entonces estoy leyendo la Biblia y trato de meterle mi lógica. Y cuando usted y yo vamos a estudiar la Biblia, lo primero que tenemos que hacer antes de leerla y estudiarla es orar. Orar, decirle: Señor, ayúdame a entenderla, renuncio a mi yo, a mi personalidad, a mi raciocinio, a mi conocimiento, a mi intelectualismo, Señor, y háblame. Y vas a ver que Dios te va a mandar a hacer cosas que para ti parecen inmundas, ilógicas, pero que allí está el secreto. Si no, pregúntele a Naamán si a alguien le sonó raro eso de inmundas. Cuando Naamán fue donde el profeta Eliseo para que lo sanara, llegó con altivez. Los que conocemos la historia en Segundo de Reyes, general del ejército de Siria, guerrero, victorioso, había subyugado aún al mismo pueblo de Dios, ese Naamán, pero era leproso. Una criada esclava que él tenía en su casa le dijo: mire, en Israel hay un profeta, vaya y él lo va a sanar. Eso se llama tener fe. Y yo espero que para el miércoles usted le diga a sus amigos: mira, en la iglesia le den el miércoles, va a haber un culto poderoso y Dios te va a sanar. Tenga esa fe de esa muchacha. El general Naamán agarró su séquito, sus soldados, su caballo. ¿Y dónde le dijo la muchacha que fuera? Al profeta. ¿Y dónde fue Naamán? Al rey. De rey a rey. El rey le dijo: yo no tengo poder para sanar. ¿Por qué me hace este grande mal el rey de Siria mandándome a su general acá? Yo no tengo poder para sanarlo. Y usted sabe que los chismes se riegan. Y se regó todo el chisme en Israel de que Naamán había venido a buscar para que lo sanara y el rey no lo pudo sanar. Y el chisme llegó hasta el profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo: díganle, mándenmelo para acá.
Cuando Naamán llega con sus soldados y su caballo a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo ni sale a recibirlo. Porque el orgulloso Dios lo mira de lejos. Al altivo Dios lo mira de lejos. Eliseo mandó un criado y le dijo: díganle a ese hombre que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Cuando le dan la noticia, Naamán se enoja y le dijo: ni siquiera vino a recibirme. Yo esperaba que viniera y me rindiera pleitesía. Y peor, me manda a zambullirme 7 veces en ese río Jordán, que es un río sucio. Yo no sé por qué el hermano Jeremías manda a bañar tanto a Camilo en el río Medellín. Con jabón en mirra. Vamos a tener que averiguar, hermana Ana Cecilia, para ver por qué Jeremías lo manda a bañar. No, usted sabe que ese río está sucio. Sucio esos ríos. Naamán dijo: en mi país hay ríos, Habana y Farfar, más limpio que este. Mejor me zambullo allá. Y esa es la lógica y el razonamiento. Quieres hacer que Dios haga a tu manera, y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. Y Dios siempre te va a hablar a través del que tú menos crees. Naamán se iba guapo, bravo, y los criados de él le dijeron: mi señor, tú has hecho cosas más valientes, ¿qué te cuesta meterte en ese río? Y él escuchó la voz de sus criados, se zambulló 1, 2, ¿cuántas veces eran? A la 7ª su piel salió como la de un niño. Dios lo sanó. Por eso te repito, cuando vengas a este lugar, pon a un lado tu lógica y deja que el Espíritu Santo te envuelva. De pronto al principio, cuando vienes por primera vez, te parece extraño todo este mover, que la gente grite, que la gente llore, que la gente caiga al suelo. Es porque algo sentimos y experimentamos, como sucedió esta mañana. Hay una gloria de Dios. Dios es real. Dios no es historia. Dios no es religión. Dios no es tradición. Él es real y Él vive para siempre. Aleluya. Génesis capítulo 3 versículo 4. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente o Satanás a través de la serpiente? No moriréis. Y ciertamente no murieron. Y ese fue el secreto de Eva para ganar a Adán. Yo comí, no morí. No tuvo necesidad de que hubiese avivamiento en la noche. Si no entendió, pregúntele al de al lado: ¿qué es eso de avivamiento? No hubo necesidad de que le hiciera un platillo especial. Le demostró: mira, comí, no morí. Antes mis ojos se abrieron. La gente que no tiene temor de Dios ni conoce la Escritura te va a decir: mira, yo no necesito eso. Mira cómo estoy yo de bien. Yo he pecado hecho y a mí no me pasa nada. Pero es que, te repito, las cosas de Dios hay que mirarlas desde el punto de vista espiritual. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y no murieron. Tanto que después de ese día vivieron 930 años. Pero la muerte de la que Dios hablaba no era física, era espiritual. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Y separación desde 2 puntos de vista. Número 1, separación de Dios, distanciamiento. Y la palabra muerte significa también separación del espíritu, del alma, del cuerpo. Cuando la persona muere hay una separación y el alma no muere. El alma va al infierno o va al paraíso, según tú y yo hayamos escogido aquí en vida. Pero aquí le está hablando de la muerte espiritual, la separación de Dios. Tanto que Dios los expulsó del huerto, versículo 24. Después de toda la trama que Dios los busca, Adán se esconde, Eva se esconde, cosen hojas. Dios les quita las hojas y les pone piel de animal. Les lanza maldición: con dolor parirás, aumentaré los dolores en tus preñeces, la tierra producirá espinos, cactus. Dios empieza a lanzar juicio. Al final del versículo 24 dice: echó. En otras palabras, los botó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. No solo los botó,
sino que escondió ese lugar. Los arqueólogos andan buscando, y la Biblia da indicios de dónde está, pero nadie lo ha podido encontrar. La Biblia dice dónde está ese huerto del Edén. Si mi memoria no me traiciona, creo que hay 5 ríos. Dice, hay 5 ríos, pero los arqueólogos no han podido. ¿Por qué? Porque Dios lo escondió. ¿Por qué? Porque ahí hay un árbol de vida. Habían 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el que comieron, y el árbol de la vida. Y Dios dijo, comieron de aquel, ahora vienen por este, y se los escondió. El árbol de la vida está escondido, pero apareció otro árbol de la vida. Se llama Jesucristo. Primera de Corintios 15, 21. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Adán trajo la muerte al ser humano, Cristo trajo la vida. Pero ojo, todos tenemos que morir, pero Cristo nos da la esperanza de resucitar. Así que gocémonos con los que han muerto en Cristo. Como dice la Escritura, digo estas cosas para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Dios murió y resucitó, así también traerá con Él a los que han muerto en Cristo. Hay una esperanza de resurrección, pero sabe que aunque morimos físicamente, hay una esperanza de comer del árbol de la vida. Y con ese texto termino, Apocalipsis 22, 13. El último libro de la Biblia, el último capítulo. Jesús dice a Juan en la gran visión del Apocalipsis, le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y mira lo que dice el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Benditos. La palabra bienaventurado es dichoso, gozoso. No sé tú, pero yo quiero lavar cada día mis ropas. Todos los días mientras esté en esta vida. Hay gente que no le importa. Con un pantalón dura 2, 3 días y lo huele para ver si todavía huele bueno y se lo pone. Pero otros no. Hay gente que me dice: pastor, usted sí tiene ropa. Lo que pasa es que yo, por lo menos, esta camisa que me pongo ahora, ya no me la pongo más. La lavo, la mandan a lavar. Bueno, la lava la lavadora. No me la guardo para ponerme la mañana ni pasado, porque quiero que cuando me la vuelva a poner huela a sabroso, esté limpia. Usted y yo hemos sido vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente. Pero ese lino fino sigue siendo fino, pero como es blanco, se ensucia y se mancha. Y como es resplandeciente, la oscuridad del pecado lo opaca. Y necesitamos lavarnos todos los días. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Y ya ese árbol de la vida no está en un huerto en la tierra, sino que hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, en la cual un día entraremos allá. Y yo sé que yo oiré la voz de mi Padre Celestial, que me va a decir: venid bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y comeré del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, y viviré eternamente con Él allá en el cielo. Póngase de pie, aplauda.